Hola Chicken Little 2.0. En esta cápsula voy a hablar sobre la evaluación de ciencias. Recordamos que íbamos a hablar sobre las capas de la Tierra y todo lo que lo componen. Aquí voy a dejar una imagen sobre nuestro planeta, ¿cierto? Nuestro planeta se divide, ¿cierto?, en diferentes capas. La primera capa que está en el exterior se llama, exacto, la corteza. Luego, cuando entramos y excavamos dentro de la corteza, llegamos al manto. Y ya cuando llegamos al centro de la Tierra, hay algo muy caliente dentro. Se llama, el núcleo. El núcleo tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, recordemos que el núcleo externo es la capa más líquida de nuestro núcleo. Y cuando vamos más hacia el centro, por la presión, el núcleo se vuelve sólido, pero es muy caliente. Entonces, eso respecto a las capas de la Tierra. Empezamos de adentro hacia afuera. Núcleo, manto, corteza. Y de afuera hacia adentro, corteza, manto, núcleo. Entonces, ya recordando esto, vamos a recordar la capa de la Tierra que es de más temperatura. ¿Cuál es? Muy bien, el núcleo. ¿Pero cuál núcleo? ¿Externo o interno? Muy bien, el interno. Vamos a comparar las temperaturas. A ver, aquí el externo y el interno. El núcleo externo puede alcanzar hasta 5100 grados Celsius. Mientras que el núcleo interno, que recordemos que es sólido, puede superar los 6000 grados Celsius. Eso es un montón. Entonces, la capa más caliente de la Tierra es el núcleo interno. Ahora, vamos a recordar. Si hacemos, por ejemplo, la corteza dijimos que estaba separada en unos fragmentos. ¿Esos fragmentos cómo se llaman? Esos fragmentos que se están moviendo constantemente. ¿Placas qué? Placas tectónicas. Muy bien. Voy a dejar aquí un mapa de las placas tectónicas que hay en nuestro planeta. Dijimos que en Chile existían dos placas tectónicas que estaban constantemente en movimiento. La placa sudamericana y la placa de Nazca. Entonces, al tener dos capas muy cercanas que están en constante movimiento, eso hace que Chile sea un país muy sísmico. Eso significa que nuestro país está constantemente en riesgo de sufrir terremotos o algún movimiento telúrico, y junto con eso puede sufrir tsunamis, erupciones volcánicas que están relacionadas. Hay ciertos tipos de movimientos en relación a las placas. Por ejemplo, está el movimiento divergente, que es hacia afuera, que chocan. Está el movimiento deslizante o de deslizamiento, que se mueven las placas una al lado de la otra. Y también está el movimiento convergente, que es cuando se mete una capa debajo de la otra. Eso puede producir que un volcán se active, ¿cierto? Por justamente el movimiento de esta placa. Ahora, ¿qué tipo de fenómeno se produce debido al movimiento de las placas? ¿Cuál será el tipo de movimiento? Muy bien, es un sismo. Entonces, los sismos se producen debido al movimiento de las placas, y eso puede producir que hayan, por ejemplo, tsunamis o que hayan, por ejemplo, erupciones volcánicas. Pero el fenómeno directo del movimiento de las placas es un sismo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se crean las montañas? Lo hablamos en clase. Dijimos que por alguna razón en la cordillera de los Andes se ha encontrado, ¿cierto?, algunos fósiles marinos, como conchitas y cosas así. ¿Por qué será? Habían algunos que me decían, Miss, entonces las montañas aparecen del mar. Y está bien, porque con los movimientos sísmicos, ¿cierto?, en las placas van acumulándose tierra, va acumulándose tierra, y cada vez que hay un movimiento sísmico a través de los millones de años, se van produciendo las montañas. Y es posible que la cordillera alguna vez haya estado debajo del mar. Entonces, a través de millones de años de transformación de la Tierra, y con esto se van creando montañas, va cambiando la geografía. Ahora,
Le voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros hablamos de los sismos, dijimos que se producían en diferentes lados. Cuando nosotros escuchábamos, el sismo fue de 5.8 Richter, por ejemplo, y habíamos dicho de 2 escalas, la Richter y la Mercalli. La Richter dijimos que era la escala de cuál fue la intensidad, pero la Mercalli se refiere a los daños que fueron realizados. Ahí está la diferencia. Y cuando nosotros escuchamos, el epicentro fue en Valparaíso. ¿En Valparaíso el epicentro? O sea, ¿que en Valparaíso tembló? No. Aquí voy a poner una imagen. El epicentro se refiere al lugar más cercano donde se ocurrió el sismo. Y ahí, hacia abajo, tenemos que ver, excavar, cientos de kilómetros hacia abajo, vamos a encontrar el lugar exacto donde se produjo el sismo. Y a eso se le llama hipocentro. Piensen en el hipo. ¿El hipo dónde se produce? Hacia adentro. Entonces, hipocentro, hacia adentro. Y el epicentro, cuando decimos entonces es hacia afuera. Entonces, epicentro, la ciudad donde se produjo, hacia afuera. Hipocentro, hacia adentro. Ahora, ¿con qué objeto nosotros en el experimento medimos la intensidad del sismo? Y aquí les voy a recordar una palabra que ustedes dijeron. El sismógrafo. No era chismógrafo, pero se parecía. Nuestro sismógrafo casero. Entonces, ¿con qué objeto se mide la intensidad de un sismo? Con el sismógrafo. Les voy a preguntar algo. Durante el día lunes estuvimos revisando algunas medidas de seguridad en caso de que nosotros tengamos que actuar para protegernos en caso de un sismo. Y yo les voy a preguntar algo. Si ustedes están en la calle, en el centro, y empieza a temblar, ¿qué harían ustedes? Necesito que lo piensen y recuerden las medidas que nosotros dijimos. Primero, mantener la calma. Segundo, si estamos en un lugar cerrado, nos cubrimos la cabeza en caso de cualquier peligro. Tercero, buscamos un lugar seguro y abierto. No tiene que haber nada. Si vamos a un lugar, por ejemplo, el que está en el colegio, tenemos que fijarnos que no esté la pared al lado, que no haya una pared alta, que no hayan árboles, que no hayan cables. Entonces buscamos el lugar más abierto que podamos. Entonces piensen cómo deberían actuar ustedes si estuvieran en el centro o en algún lugar con su familia, por ejemplo, y empieza a temblar. Y ahora, junto con esto, Chicken Littles, deberíamos estar ya un poco más preparados para la evaluación de ciencia. Es sencilla, solamente tienen que recordar. Y con eso me despido, mis Chicken Littles, con mi taza de Chicken Little. Ahí está, mi taza de Chicken Little. Nos vemos el día que tengamos clase, no sé si mañana o pasado, o quizá esto lo vean un fin de semana, así que nos vemos.